En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. San Pío, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta segunda charla. En este día en que celebramos el 75 aniversario de la muerte de Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad. Venimos meditando un capítulo muy bello, muy interesante, del volumen 20, octubre 12, 1926, que tiene por título ¿Qué significa ser hija primogénita de la divina voluntad? Jesús se siente atraído por la voluntad divina a visitar al alma y la dispone a tratar con él. En la primera parte hemos visto cómo Jesús llama a Luisa la hija primogénita. Y todo lo que eso significa. Y esto nos lleva a conocer mejor quién es Luisa Picarreta, Luisa la Santa, la pequeña hija de la divina voluntad, la hija primogénita de la divina voluntad. Y conociendo todo esto que Dios hace en Luisa, con Luisa, conocemos también aquello de lo que es capaz Dios. Conocemos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios se propone hacer? En realidad, ¿qué es lo que se proponía hacer desde el principio de la creación? Nunca se nos olvide que Adán y Eva fueron creados perfectos, inmaculados, santísimos, pero perdieron
podemos decir, perdieron la primogenitura, porque cayeron en el pecado. Hay un caso en la Sagrada Escritura en la que Esaú, si se recuerdan, perdió la primogenitura porque vendió su progenitura por un plato de lentejas. Y por eso la primogenitura pasó a Isaac. De algún modo, Adán y Eva perdieron la primogenitura porque pecaron. Y la primogenitura pasó a Luisa. Llama la atención en esto que meditamos fortísimamente cómo Jesús le dice: causa primera de todo el obrar de Dios fue quien debía ser hija primogénita de nuestra voluntad. Por lo tanto, de ella como consecuencia, derivan todos los bienes, de ella parten y a ella regresan. Tanto así que Jesús mismo le dice: mira cómo eres afortunada. Tú no puedes comprender del todo qué significa tener el primado en el amor y en todas las cosas de tu Creador. La verdad, yo me detengo y me pongo a pensar, si Jesús le dice a Luisa, tú no puedes comprender, imagínense nosotros. Sin embargo, dice, no puedes comprender del todo, pero algo sí, Dios nos da a comprender. Y en la medida en que vamos entrando en sus misterios, conservando estas cosas, meditándolas en el corazón, vamos comprendiéndolas cada vez más y mejor. Claro, nunca llegaremos a comprenderlo como Luisa. Y incluso a Luisa Jesús le dice: tú no puedes comprender del todo. Pero sí podemos vislumbrar y aventurarnos a entender hasta donde Dios nos conceda. Porque si nos lo está dando a conocer, es porque quiere que lo comprendamos en una cierta medida. Causa primaria de todo el obrar de un Dios. Quiere decir que Dios todo lo hizo en razón de Luisa. Todas las gracias, todos los bienes. Por eso dice, como consecuencia derivan todos los bienes. De ella parten y a ella regresan. Ya decíamos en la primera charla, si el alma que se entrega totalmente, como es el caso de Luisa, en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, Dios puede entonces hacer del alma todo lo que Dios es por naturaleza, todo lo que es Él mismo por naturaleza, porque Dios puede, porque es omnipotente.
porque es omnisapiente, y porque es amor, y porque es amor quiere dar todo lo que Dios, como Dios, puede dar. Esta frase la repito muchísimo, y es importante tenerla siempre en cuenta para entender mejor el obrar de Dios, su amor infinito. Aquello que oímos en los santos, en la Sagrada Escritura, el amor jamás dice basta. Quiere llegar al colmo del infinito amor. Quiere desbordarse totalmente. De tal modo que todos los privilegios que Dios pueda dar, quiere darlos. Y cuando encuentra una criatura a quien poder dárselos, que no los va a pisotear, a despreciar, a desaprovechar, cuando encuentra a esta criatura, se lo da. Porque es naturaleza de Dios querer dar todo. Y por eso Luisa es causa primaria de todo el obrar de un Dios. De todo el obrar de un Dios. Por eso, cuando meditábamos el volumen 1, cuando Luisa recibe la renovación del matrimonio místico en el cielo, recordemos que Dios le da la gracia de poder mirar en una sola mirada el estado de conciencia de toda la humanidad. Porque es propio del amor querer abrazar a todo y a todos. Todo el obrar de Dios, por tanto, todas sus criaturas. Y abrazarlas y llevarlas de regreso a Dios, es decir, salvarlas. Dios tenía, por tanto, que darle a Luisa el conocimiento de todo para que ella tuviera la oportunidad de corresponderle por todos, de interceder por todos, del modo más eficaz posible. Y así sucedió. Repito, todo esto de la primogenitura de Luisa es grandioso. Pero vamos a seguir leyendo lo que continúa de este capítulo para meditarlo. Luisa dice: entonces, al oír esto, le he dicho: amor mío, ¿qué dices? Y además, ¿en qué me aprovecha tanta fortuna que tú dices cuando me privas de ti? Todos los bienes se me convierten en amarguras sin ti. Y además te lo he dicho tantas veces, que solo a ti quiero, porque tú me bastas por todo. Y si todo tuviera sin ti, todo se me cambia en martirio y en dolor indescriptible. El amor, la gracia, la luz, la creación completa me hablan de ti. Me dan a conocer quién eres tú. Y no encontrándote, deliro en ansias mortales. Por eso el primado, la primogenitura, dalas a quien quieras, a mí no me interesan. Si quieres hacerme feliz, quédate tú solo conmigo, y esto me basta. Recordemos que al inicio del capítulo Luisa dice que se encontraba inmersa en el mar
del dolor de la privación de mi sumo bien Jesús, y que giraba cielo y tierra, pero no le era dado encontrar a aquel a quien tanto suspiraba. Y por eso las aguas del dolor, creciendo siempre más, me ahogaban de penas y de dolor. Pero de aquel dolor que solo Jesús puede dar y sabe dar a un pobre y pequeño corazón que ama, y porque es pequeño no puede sostener toda la inmensidad de las aguas amargas del dolor de su privación, y por eso quedo ahogada y oprimida esperando a aquel que tanto anhelo y suspiro. Luisa está sufriendo uno de esos episodios que eran muy frecuentes y en ocasiones eran continuos diariamente, en que se veía privada de Jesús. Todo le habla de Dios porque ella ya no tiene otra mirada que en Dios. Todo lo reconoce en Dios, todo lo vive en Dios. No deja de meditar la pasión, no deja de hacer sus giros, no deja de corresponder, pensando incluso que de este modo puede merecer la visita de Jesús, que es su único consuelo, su única vida. No tener a Jesús, esa presencia sensible de Jesús, es para ella un verdadero infierno. Y por eso, después de todo esto que Jesús le dice, ¿no? ¿Por qué estás tan oprimida? Si tú piensas en tu fortuna, tu opresión se irá de ti. Entonces ya le habla de la primogenitura y todo lo que significa. Es decir, deja de pensar en mi privación y piensa en lo afortunada que eres. Luisa, sin embargo, le dice, es que a mí eso no me interesa nada, solo quiero tenerte a ti. Solo tú me bastas. De todo lo demás, dáselo a quien quieras. A mí no me interesa. Eso significa también incluso un desprendimiento total de todos los dones de Dios. Los santos hablan con una cierta frecuencia, lo dicen algunos que trazan, que describen esos caminos de la vida espiritual, que en esa ascesis, en ese desarrollo de la vida espiritual, de la vida divina en el alma, llegan momentos en los que Dios nos pone delante sus dones, sus gracias, sus beneficios, sus riquezas, y Él, y nos dice, ¿qué quieres? ¿Mis dones o a mí? Y naturalmente, estos santos que describen que en algún momento de su vida les sucede esto, se deciden por Dios, no quieren los dones de Dios, quieren al Dios de los dones. Y Jesús también se queja de que hay muchas almas que quieren los dones de Dios, pero no quieren a quien da los dones. Hay mucha gente que se acerca a Dios para pedirle algo, para recibir, y muy poco, y muchas veces nada para dar. Ahora hemos empezado ya la Cuaresma y vemos cómo en el miércoles de ceniza
cuánta gente se acerca, digámoslo incluso por tradición, a recibir la ceniza. Hay muchos, pero muchos, que no van en todo el año a una sola misa, ni siquiera a Pascua, nada, pero no se pierden el miércoles de ceniza a recibir ese signo, creyendo que por tener ya esa cruz de ceniza en su frente, ya con eso es más que suficiente. ¿Cuánto sucede que el hombre busca los dones de Dios, los regalos, los consuelos, las gracias, que nos acercamos a Dios para pedirle una gracia específica, pero nos olvidamos de Él? No pensamos en Él. ¿Cuántos hay que tienen en el corazón, en su mente, en su voluntad, el deseo sincero, honesto, de querer amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, sobre todas las cosas? Es muy difícil encontrar almas que así quieran vivir. Y sucede que cuando un alma llega a ese punto de querer amar a Dios sobre todas las cosas, de un modo como natural, se desprende de todo, de los mismos dones de Dios. Bueno, esto ya Luisa lo viene viviendo desde hace años y años y años, y va creciendo, se va haciendo más fuerte. Pero resulta que ella ya se ha venido acostumbrando, como Jesús también lo ha querido, a esa presencia sensible, a verlo con sus ojos del cuerpo y de su espíritu claramente, a tocarlo, a conversar con él, a mirarlo, a fundirse. ¿Cuántas veces Jesús se le presenta en su pasión y Luisa va recorriendo cada uno de sus miembros y haciendo reparaciones, besándolo, limpiándolo, sanándolo, ofreciéndose a sufrir ella todas esas penas para que él ya no sufra? Y de pronto Jesús no aparece, no se hace ver. En ocasiones no le da ese pan de la cruz que tanto ella suspira. Ya recordemos cómo desde el principio Jesús empieza a enseñarle a sufrir, a amar la cruz. Y no solo el signo de la cruz, sino amar el sufrimiento. Así como lo ama Jesús, como el instrumento divino que salvará a las almas. Para Luisa significa el instrumento por medio del cual le va a dar el mayor alivio a Jesús y el mayor desagravio a la justicia divina tan irritada por los pecados del mundo. El mayor instrumento para la salvación de las almas. Y Jesús, por tiempos también le quita ese sufrir. Y Luisa llega a decir, es que para mí es más duro no sufrir que sufrir. Misterios de Dios. Ahora, esta privación, como ya lo habíamos dicho, llega a tal grado que Luisa siente
que está sufriendo más que los mismos que están en el infierno. Dice ella, porque los que están en el infierno están privadas de Dios, pero porque lo quieren y no tienen esperanza, no quieren ver a Dios. Mientras que ella sufre la privación de Dios y quiere, casi podríamos decir desesperadamente, no sería la palabra correcta, quiere con todas sus fuerzas ya estar unida a Jesús sin interrupción para la eternidad. Al inicio recordemos que a veces Jesús la hacía salir de su cuerpo desde la primera vez y se la llevaba al cielo y le mostraba la felicidad del cielo. Ya Luisa ya la empezaba a gozar y de pronto le decía, mira, ahí hay un alma que está por condenarse. ¿Estarías dispuesta de volver a la tierra a sufrir para que esa alma se salve? Y Luisa, una y otra vez, no sabemos cuántas veces, volvía para salvar aquella alma, a tantas y tantas y tantas almas que Dios salvó también gracias a los sufrimientos de Luisa, los cuales, recordemos siempre, adquieren valor por estar unidos a las penas, a los sufrimientos de Cristo. Esto para ampliar un poco la privación de Luisa. ¿Y por qué Luisa llega a decirles que a mí no me interesa ni la primogenitura ni nada? Es evidente también que sí, como dice Jesús, no puedes comprender de todo lo que significa. Poco a poco seguirá comprendiendo más y mejor todo. Y poco a poco siempre Jesús le va dando nuevas sorpresas, como más adelante cuando le habla de ser la pequeña recién nacida de la divina voluntad. Y ella le pregunta, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué me llamas la pequeña recién nacida? Pero de ese tema hablaremos en otro momento. Por eso entonces dice Luisa así, para que entendamos la intensidad del dolor. Amor mío, ¿qué dices? Y además, ¿en qué me aprovecha tanta fortuna que tú dices cuando me privas de ti? Todos los bienes se me convierten en amarguras sin ti, todos los bienes. La misma primogenitura, todos los bienes se convierten en amarguras sin ti. Fíjense que le dice Jesús, todos los bienes derivan de ella y a ella regresan. Entonces no son algunos bienes, sino son todos los bienes, y todo se convierte en amargura para ella. Naturalmente, porque de todos esos bienes que Dios también tenía destinado darle a toda la humanidad y que no quieren recibirlo, debe recibir una reparación. De algún modo podemos decir el dolor de Dios de querer dar y no poder dar porque no hay quien quiera recibir. Un ejemplo, repito, muy prosaico podría ser una persona muy rica, con muchas posibilidades, que tiene el deseo de hacer el bien. Y va y busca a los más pobres, a los más desvalidos, a los más necesitados, para ofrecerles sus bienes, ofrecerles medicina, salud, atención, alimento, casa, todo, y ellos lo rechazan. Sería un dolor tremendo ver
que aquellas personas prefieren seguir viviendo en su pobreza, en su enfermedad, en su miseria, y no quieren recibir todos los bienes que Él quiere darles con tanta generosidad. Humanamente hablando, uno sabe que la mayoría reaccionaría, bueno, no me importa, entonces ya, problema tuyo, y se olvidan. No, aquí hablamos de una persona que de corazón quiere hacer el bien. Cuánto duele querer hacer el bien y que te rechacen. Déjame, no quiero ni que te me acerques a mí. Qué cosa más dura. Bueno, esto multipliquémoslo infinitamente, porque el bien que Dios quiere darnos. Yo muchas veces pienso en el dolor de Jesús, que muy poco lo siento porque debiera sentirlo más. El dolor de Jesús de habernos dado la medicina para el remedio para todos los males, en los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, y que el mundo lo rechaza. Es que hoy, el día de hoy, si el mundo se acercara a la Santa Misa y a la confesión, cambiaría todo, pero mejor dicho, en pocos días. Todo, completamente todo. Pero el hombre no quiere, rechaza, y entonces, ¿qué dolor de Dios? Dejarnos, digámoslo así, a merced de nosotros mismos. Bueno, hagan lo que quieran. Yo aquí estoy. Cuando me quieran, aquí estoy esperando. ¿Qué dirías de una persona que acaba de tener un accidente y que tiene varios huesos rotos, está sangrando, y le dicen que lo van a llevar al hospital para sanarlo, y él dice, no, déjenme aquí? Sería terrible. Así es la humanidad, está en un estado de locura, y ese estado de locura es al que ha llegado a causa del pecado, del cual no quiere salir. En fin, hay tantos ejemplos muy pobres siempre, pero que algo nos dejan ver el dolor, la amargura de Luisa al verse privada de Jesús. Otro punto es que tantos y tantos sufren al verse privados de los bienes de Dios. No sufren por verse privados de Dios, sino de los bienes de Dios. E incluso llegan a formar un resentimiento con Dios porque Dios no los escucha, no hace lo que quieren, no les da lo que quieren. No les da sus bienes, cuando muchas veces lo que tal vez Él esté haciendo es que yo prefiero darte a mí mismo que todos mis bienes, y nosotros no los recibimos. En fin, repito, Luisa siente esta amargura. Ella solo quiere a Jesús, no quiere más nada. Es lo único que le basta. Entonces Jesús añade, hija mía, esto es muy bello, hija mía, no debe bastarte solo yo. Ni quiero que digas que todo lo demás no te interesa. Sigue educándola. No. Si no me basta a mí el darte solo a mí, sino que te doy también todas mis cosas, si a mí me interesa que el primado, que la hija primogénita seas tú, debe interesarte también a ti. Debemos
tener los mismos intereses de Jesús. Ahora cuidado, porque no falta que, sí, entonces yo sí tengo intereses. A ver, ¿qué me vas a dar, Jesús? No. Primero es Dios y solo Dios. Por eso siempre al inicio de la vida espiritual, cuando Dios está realizando esa purificación, Dios nos quita todo, nos pide desprendimiento total. Sea exterior de todo lo exterior, de todo lo de este mundo, cuanto de todo lo interior. Interesarnos de todo lo que le interesa a Jesús es en esa unidad en Él. Por eso le dice, si me interesa a mí que el primado, que la hija primogénita seas tú, debe interesarte también a ti. Entonces, si Jesús le revela a Luisa, tú eres mi hija primogénita, entonces Luisa, por amor a Dios, por satisfacer, por complacer a Dios, debe interesarle su voluntad, lo que Él ha querido hacer. Entonces, bueno, Jesús, tú me escogiste sin yo merecerlo, sin yo quererlo, como primogénita. Pues bien, ¿qué tengo que hacer para complacerte? No para yo sentirme superior, la primogénita, y sentir ese orgullo que raya en la soberbia, ¿no? ¿Y no sabes tú que el que yo venga con frecuencia a ti es porque eres mi hija primogénita? ¿No sabes tú que Adán, mientras se mantuvo como hijo primogénito de mi voluntad, y que por consecuencia tenía el primado sobre todo, yo lo visitaba con frecuencia? Lo decíamos al inicio de la charla, ¿no? El primogénito debía haber sido Adán, pero a causa del pecado original perdió la primogenitura y se la dio a Luisa. Eso sucede también en las familias de hoy, ¿no? Una familia muy pudiente y que tiene el hijo mayor que debiera ser el primogénito, pero resulta que ese hijo pues simplemente es un vividor y no va a hacer buen uso de la herencia, y los padres sabiamente lo desheredan, le dejan solo una pequeña herencia para que pueda vivir y le dan todo al hijo que sí va a responder, al responsable, al que sí va a continuar con la obra, con el legado de su padre. Claro que en el mundo siempre va a decirse, pero eso es injusto porque el que nació primero, el que es mayor. No, el dueño es dueño de hacer lo que quiera con lo que tiene. Eso se lo dice Jesús a Luisa repetidas veces. ¿Qué tengo yo que pedirle permiso al mundo, a los hombres, para hacer lo que yo quiera con lo que es mío? No. Él puede hacer con lo que es suyo lo que Él quiera, y puede dárselo a quien Él quiera y como Él quiera y tanto cuanto Él quiera. Punto. Y si decide darle todo a uno solo y a los demás nada, pues está bien, porque si esa es una decisión de Dios, lo que sea que Dios decida es perfecto. Siempre partamos de que Dios no se equivoca, de que Dios todo lo hace
perfectísimamente bien. Dios no se equivoca, Dios todo lo hace bien. Ese pensamiento es fundamental, ¿no? Tantas y tantas veces lo repito para que cada vez se posesione más de nosotros y nosotros de la verdad, ¿no? Dios no se equivoca, Dios todo lo hace bien. Todo es para bien de los que aman a Dios e incluso para bien de los que no lo aman, porque Dios sí los ama. Lo que sea que Dios haga, que permita, lo que sea, siempre es para bien. Si voló una mosca, si me picó un zancudo, si lo que sea, es para bien. Nosotros la mayoría de las veces no sacamos provecho de ese todo, pero en la medida en que vamos aprendiendo, que vamos practicando, vamos entrando en la voluntad de Dios. Mi voluntad reinante en Adán le suministraba todos los modos necesarios para entretenerse conmigo como hijo que forma la consolación de su padre. Así que yo hablaba con él como con un hijo y él conmigo como con su padre. Esto, volvemos, es, digamos, lo lógico. Cuando un padre tiene a un hijo, ese padre quiere estar en continua comunicación con su hijo. El padre quiere transferirle, quiere darle todo lo que tiene desde pequeño. Y en este mundo, si estuviera en nuestro poder y tuviéramos un hijo, muchos de ustedes lo tienen, uno quisiera no apartarse del hijo ni un instante, estar con él en todo momento, para estar cuidándolo, para estar enseñándole, para estar nutriéndolo, para, mejor dicho, solo que nosotros humanamente somos tan pobres, no tenemos los recursos ni los conocimientos para darle todo, entonces por eso lo confiamos a ciertas instituciones, etcétera, porque lo que queremos es hacerle el mayor bien. En el caso de Dios, Dios tiene todos los recursos y Él sabe, pero si nosotros, vamos a decirlo así, si no vamos a la escuela, ¿qué vas a aprender? Por eso hay tantos y tantos analfabetas de Dios, porque nunca van a la escuela de Dios a conocer a Dios, a amar a Dios, y están atrofiados totalmente, ¿no? Viviendo en unas tinieblas que cada paso que dan se tropiezan. Ahora todo esto, pensemos, estamos queriendo conocer mejor a Luisa, la voluntad de Dios. Todo esto pensemos cómo Dios lo va haciendo con Luisa. De ahí porque le habla de esa frecuencia con la que primero le dice, ¿no sabes tú que el que yo venga frecuentemente a ti es porque eres mi hija primogénita? Y entonces le pone el ejemplo de Adán. ¿No sabes tú que Adán, hasta mientras que se mantuvo como hijo primogénito de mi voluntad y por consecuencia tenía el primado de todo, yo lo visitaba frecuentemente? Mi voluntad reinante en él le suministraba todos los modos necesarios para entretenerse conmigo. Pues bien, no lo logró poder seguir haciéndolo con Adán, pero con Luisa sí. Le suministró
todos los modos para entretenerse con Jesucristo mismo. Así que yo hablaba con él como con un hijo y él conmigo como con su padre. Eso es lo que hizo con Luisa. Ya dijimos con claridad en la primera charla que naturalmente la Virgen María y Jesús forman un solo anillo. Aquí hablamos de la primera criatura que ha nacido con la mancha del pecado original y que Dios con ella empieza el reino de su voluntad que quiere darle a todos. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, perdió el primado, la primogenitura, y junto con eso perdió todos mis bienes. Fíjense, no sentía ya en él la fuerza de sostener mi presencia, ni yo me sentía atraído por la fuerza y voluntad divina para ir a él. Por eso todos sus vínculos conmigo quedaron despedazados. Por derecho ya nada le tocaba. Y nada más me pudo ver develado, sino entre rayos y eclipsado en mi luz, en aquella luz de mi voluntad que él había rechazado. Sí, ya Adán, sí, tenía el recuerdo de aquello que llegó a vivir cuando era inmaculado, de las conversaciones que tuvo con Dios, de las visitas, de la felicidad celestial que vivía. Por eso aquello se llamaba el paraíso terrenal. Paraíso como en el cielo, terrenal, así en la tierra. Seguramente ya Adán empezó a vivir un purgatorio que no tenemos ni idea el dolor que le habrá producido el verse privado de Dios a causa de su pecado, de ser él el que causó esta rotura. Esto en diferente medida nos va a tocar a todos en el purgatorio. Seguramente habrá alguna excepción de alguno que en verdad se haya entregado a vivir la voluntad de Dios de lleno. Pero eso ya lo dejamos en manos de Dios. Qué dolor para Adán y Eva. Entonces, repito, en cuanto se sustrajo, se apartó, se salió de mi voluntad, perdió el primado, la primogenitura, y por lo tanto perdió todos mis bienes. Él era el heredero, él poseía todos los bienes de Dios como hijo, pero él se apartó. Por eso la parábola del hijo pródigo, de la que habla Jesús, tiene que ver con Adán y Eva. Tiene que ver absolutamente con cada uno de nosotros, pero de algún modo es también esa parábola de Adán y Eva. Se alejaron de Dios. Es la parábola de la humanidad. Se alejó de Dios. El hombre. Hasta el punto que le dice, dame lo que me toque de herencia. Y aquel padre se lo da. Y se va. Y malgasta todo
en una vida desordenada. ¿Qué es lo que también hemos hecho nosotros? Dios no nos quitó el bien de la vida, de los ojos, de las manos, de todos los sentidos, de tantas capacidades. Pero usar todo eso ¿para qué? Para el pecado, unos más, otros menos. Unos más, hasta llegar a una depravación impresionante. Otros menos, pero no menos culpables, porque nosotros debiéramos ser hijos de nuestro Padre Santísimo, hijos que lo honraran dignamente. Y no lo hemos honrado porque nos hemos llenado del polvo de este mundo, de la podredumbre de este mundo, y porque tantas veces preferimos, sí, como aquel hijo pródigo, revolcarnos entre los cerdos, entre todo lo que es de este mundo, y no llenarnos solo de Dios. Perdió todos los bienes. Y este punto, en cambio, veamos a Luisa. Luisa no perdió esos bienes, sino más bien se dispuso de tal modo que Dios le dio la primogenitura y por eso todos los bienes. Todos los bienes que Dios, como Dios quiere dar, y que no encontraba a quién darlos, finalmente encontró a una criatura a quien poder darle todos sus bienes. Y no sentía ya en él la fuerza para sostener mi presencia, ni tampoco yo me sentía atraído por una fuerza y voluntad divina para ir a él. Dios no se sentía atraído a su criatura, porque su criatura, su hijo, lo había rechazado, y su obrar ya no era un obrar digno de Dios. Y de algún modo, fíjense, aunque Dios hubiese querido acercarse a él, ¿qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva? Se escondieron. No querían que Dios los viera porque ellos mismos no querían ver a Dios. Se sentían manchados, desnudos. Y esa desnudez, más que una desnudez del cuerpo, que también seguramente, era la desnudez de la gracia, de los dones de Dios, de todos los bienes que Dios le había dado al hombre. Verdaderamente lo sintieron. Eran seres llenos de luz. Recordémonos a Jesús en el monte Tabor, cómo se transfigura. Él era todo luz. De este modo nos presenta, nos muestra cómo debía haber sido el hombre si no se hubiera apartado de la divina voluntad. ¿Y qué sucede? Se vuelven todo tinieblas porque esa luz que eran, porque poseían la luz que es Dios, esa luz se apagó. Y entonces se volvieron seres opacos y se encontraron en medio de tinieblas, y aunque quedaba en ellos el recuerdo de Dios, y se lo dice Jesús a Luisa y a otros santos, y con toda seguridad jamás volvieron a ofender a Dios ni un poco, y ofrecieron el resto de su vida reparación y oración y alabanza a Dios en reparación de su pecado.
porque conocieron las consecuencias de su pecado, que todos sus descendencia heredarían la mancha del pecado original. Y entonces todo eso le invita a Jesús a Luisa a considerarlo como parte de su primogenitura, porque gracias a esa primogenitura, ¿no?, ahora todos nosotros podemos gozar de las consecuencias de esa primogenitura. Todos los vínculos conmigo quedaron despedazados. Por derecho ya no le tocaba nada. Y nada más me podía ver así como develado, solo como entre rayos, eclipsado en mi luz, en aquella luz de mi voluntad que él había rechazado. Dios no le quitó al hombre totalmente todo. Le dejó un rayo de luz, un rayo de vida. Y a veces me pongo a pensar, es que a pesar de que el hombre tanto ofende a Dios, Dios no deja de darnos satisfacciones también naturales, como en la comida, como en un atardecer, como a veces ciertos momentos de descanso, de gozo. Ojalá también en esos momentos nos recordemos de Dios y le demos gracias siempre y en todo lugar. Pero bueno, vamos a detenernos aquí y continuamos en la siguiente charla. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, a San José, la gracia de disponernos también a recibir todos esos bienes que, por gracia de Dios, a través de Luisa, Dios quiere darnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Luisa, pequeña hija de la Divina Voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la Divina Voluntad.